Muy buenas tardes, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esta tarde yo quiero compartir y responder a la pregunta de el señor Vladimiro Bendezú. Vladimiro Bendezú, tu pregunta es: yo creo que yo y mi familia somos salvos. Ya tengo 2 años en la fe, pero no veo que esto se cumpla. Bueno, en principio la salvación de la familia es la idea de que los hogares o familias completas son salvas simultáneamente. La salvación de la familia se logra a través de la fe del líder de la familia. Ahora, bueno, tú eres cristiano, pero tú dices no ves que todavía esto se dé en tu hogar, ¿verdad? Como te decía, pues no, si el padre de familia o la cabeza del hogar se declara a sí mismo cristiano, entonces el líder, él va a liderar un hogar cristiano, y por consecuencia todos los miembros de la familia son cristianos, sobre la base de la decisión del padre o el esposo. Según el concepto de la salvación de la familia, Dios salva a todo el núcleo familiar y no solamente a la persona que expresa su fe. Una comprensión correcta de la enseñanza de la Biblia sobre la salvación del hogar debe empezar con saber lo que la Biblia enseña acerca de este asunto, ¿no? De la salvación en general. Sabemos que solo hay un camino para la salvación, y es por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto lo vemos en Mateo 7, 13, 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. ¿La verdad? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son muy pocos los que la hallan, ¿verdad? También vemos en Juan 6, 67, 68. También ustedes quieren marcharse. El Señor contestó: Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, le dice Pedro, ¿no? En Hechos 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y en Efesios 2, 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. O sea, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia de Reina Valera del 60, ¿no? De Casidro Reina Valera, ¿verdad? También sabemos que el mandato para creer está ligado a las personas, y el acto de creer es una acción personal. Por lo tanto, la salvación solo puede venir a un individuo que personalmente cree en Cristo. Cree en Cristo. No, creer en Cristo no es algo que un padre pueda hacer por un hijo o una hija. El hecho de que un miembro de una familia u hogar crea no garantiza que el resto también va a creer, ¿no? Jesús mismo enseña que a menudo el Evangelio divide a las familias. O sea, la Biblia es una unidad y no podemos saltearnos algunos versículos. No podemos creer en la palabra de una manera mágica, ¿no? Es toda una unidad, ¿no? En Mateo 10, 34, 36 dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Jesús dice: no penséis que he venido a traer paz, ¿no? Estas palabras comprometen por completo el concepto de la salvación de la familia. Si las personas son salvas como individuos, entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos pasajes de la Biblia que parecen contener una promesa de salvación para la familia? ¿Cómo podemos entender la necesidad que tienen las personas de creer
para ser salvos, y los versículos como por ejemplo Hechos 11:14, que dice: Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Pero debemos de ver, en este pasaje se le promete a Cornelio que su familia sería salva. Primero que todo, como cualquier otro pasaje de las Escrituras, debemos considerar el género o tipo del libro que esta situación sucede. Ahora, en este caso, se encuentra en el libro de los Hechos una narrativa histórica de acontecimientos reales. Un principio relativo a la historia bíblica es que ningún evento se puede tomar de manera automática para ser aplicado en cada situación. Por ejemplo, Sansón tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro y se fue y la subió y la subió a la cumbre del monte. Esto lo encontramos en Jueces 16:3. Pero esto no significa que si nos dejamos crecer el cabello seremos capaces de realizar las mismas hazañas. Lo mismo sucede en Hechos 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: el hecho de que Dios le prometió a Cornelio que su familia sería salva no significa que la misma promesa se aplica a todos, ¿no? A todos los hogares, a través de todos los tiempos. En otras palabras, en Hechos 11:14 fue una promesa específica. Anótenlo: Él te trae un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Pero eso es para un caso específico en ese momento. Fue una promesa específica para una persona específica en un momento específico. Debemos ser cuidadosos al interpretar estas promesas como si fueran universales. No se deben separar de su contexto histórico. En segundo lugar, es importante saber cómo Dios cumplió su promesa a Cornelio. Eso lo encontramos en Hechos 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Era un hombre piadoso, ¿verdad? Cornelio recibe a Pedro en su casa y dice: todos nosotros estamos aquí. Hechos 10:33. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. En otras palabras, toda la familia de Cornelio se reunió para escuchar todo lo que Pedro iba a predicar. Todos ellos escucharon el Evangelio y asimismo respondieron. Todos en la familia de Cornelio creyeron y todos fueron bautizados. Y esto lo confirmamos en Hechos 11, 15, 18. Esto es exactamente lo que Dios había prometido a la familia de Cornelio. La familia de Cornelio no se salvó porque Cornelio creyó, sino porque todos ellos creyeron. O sea, es necesario que la salvación es personal, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Otro pasaje que contiene la promesa de salvación del hogar está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Aquí el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los misioneros respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, esta promesa es dada a una persona específica, en un contexto específico. Sin embargo, aquí hay una promesa adicional que es claramente universal y abarca todos los periodos de tiempo, de tiempo y contextos. Esa promesa no es de la salvación de la familia, sino que es totalmente coherente con cualquier otro versículo de la Biblia que habla de la salvación. Es la promesa de que si usted cree en el Señor Jesús, será salvo. Además, la salvación llegó al hogar
del carcelero como resultado de escuchar la palabra de Dios y de una respuesta individual por medio de la fe. Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Toda la familia escuchó el Evangelio. Esto lo encontramos en Hechos 16:32. Todos ellos fueron salvos, tal como Dios lo había prometido, pero su salvación no fue porque eran miembros de la familia del carcelero, sino porque creyeron por sí mismos en el Evangelio. O sea que si yo soy inconversa y vienen y me dicen, no, tú y tu casa serás salvo, pero yo en ese momento escucho la palabra y yo creo, pero en ese momento no están mis hijos ahí. Y no porque yo recibo a Cristo, mis hijos también son salvos. Tienen que escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo en su corazón. Esa es la salvación para que se cumpla esa promesa. Ahora también juega un factor importante, que es la fe. Porque es una promesa, es una palabra de Dios que también yo la puedo agarrar para mí. Yo puedo hacer un rema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es mi convicción, ¿no? Personal, que yo se las comparto a ustedes. O sea, a ti, señor Bendezú, o sea, yo le estoy compartiendo a usted lo que yo tengo, lo que yo hago en mi vida. Y a todos los que quieran así tomarlo, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. Si tú eres salvo, pero tus hijos no han escuchado el Evangelio, ¿cómo van a aceptar el Evangelio? ¿Cómo van a ser salvos si ellos no han escuchado hablar de Jesús? Ahora, tú como líder, tú tienes que hablarle a ellos que Jesús vino al mundo, Dios mismo se despojó y todo lo que es el Evangelio, y si ellos aceptan a Jesús como su Señor, ellos van a ser salvos, ¿verdad? Entonces hay que reclamar las promesas también para nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 54:13 dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande es el bienestar de tus hijos. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Decirle, Señor, esa promesa que le dices a Cornelio, también yo la quiero para mí, ¿no? Señor, yo quiero que mis hijos se salven, atráelos a ti, ¿no? O sea, orar, y sobre todo el testimonio que tú como padre puedas tener en tu casa, ¿no? Porque dice que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? En 1 Corintios 7:14 también dice, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. O sea, que su mujer es creyente, ¿no? Y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ahora, este versículo se ha tomado como algo que tiene que ser así. Pero si eso fuera así, no dijera en otro versículo que, ¿qué sabes tú, mujer, si tu esposo será salvo por tu conducta? ¿No? Estas promesas no quitan la responsabilidad del hijo o del cónyuge, que tienen que arrepentirse y creer para ser salvo. Lo que promete es que con padres creyentes, aún uno de los dos, hay mucha influencia positiva y convincente que puede atraerlos a la fe, a los cónyuges o a los hijos inconversos. Inclusive, si los hijos llegan a ser cristianos, pueden influir en los padres inconversos para venir ellos a Cristo por el Evangelio que ellos viven y comparten. Hay muchas más probabilidades de que se conviertan los incrédulos donde hay un cristiano que es fiel, que es de buen testimonio, ¿no? Dentro de una familia. Dios usa a estas personas para enseñar si eres el padre de familia, en este caso tú, Vladimiro, si tú enseñas a tus hijos la palabra, vives como un cristiano, tus hijos te van a querer imitar, ¿no? O sea, se van a identificar contigo, van a querer recibir a Cristo. Pero enseñar no es lo mismo que salvar, ¿ah? La salvación es un proceso que a veces dura años y requiere del cristiano la fe, la paciencia y su propia obediencia. No podemos reclamar promesas para nuestros familiares si no perseveramos en oración. Tenemos que perseverar en oración por ellos. Yo te aconsejaría que tú oraras, ¿no? Y que vivas conforme a la palabra, ¿no? Que des un buen testimonio.
Hay versículos como por ejemplo, dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, dice, ¿no? Entonces tenemos que orar por nuestra familia, señor, a usted me refiero específicamente porque usted ha hecho la pregunta. Señor Bendezú, usted siga adelante. Como te decía, el hecho de que en 1 Corintios 7:14 no está hablando de la salvación del hogar. Se observa claramente en la pregunta que Pablo hace en 1 Corintios 7:16, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? O sea que lo que dice Corintios 7:14 no es un hecho, sino que Pablo está diciendo, pues no, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Es decir, cuando yo soy creyente, pero mi esposo no, entonces yo no me debo separar. Si él quiere seguir viviendo conmigo, yo no me debo separar de él, porque Dios ya lo está mirando con una misericordia especial. O sea, ya no es cualquier persona, sino que por causa mía y de mis oraciones, el Señor lo va a mirar, va a tener una consideración, vamos a decirlo así, lo va a tener en una consideración especial, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, es lo que yo te comparto, ¿no? Porque cuando dice ¿por qué sabes tú, mujer, si será salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás hará salva a tu mujer? Si la salvación de la familia fuera verdad, entonces la esposa ya habría sido salva, basada en la salvación del marido. Pablo no necesitaría referirse a un tiempo futuro para la salvación de ella. La Biblia no promete la salvación para el hogar, pero eso no significa que un padre o madre piadosa no tenga una profunda influencia espiritual en los hijos de esa familia. El líder del hogar establece el curso para la familia en muchos aspectos, incluso espiritualmente. Con todo el corazón debemos esperar, orar y luchar por la salvación de nuestros familiares. En muchas ocasiones, cuando el Dios de Abraham se convirtió en el Dios de Sara y luego en el Dios de Isaac y de Jacob, vemos que es un proceso, ¿verdad? La gracia no corre por la sangre, y la generación no es de sangre ni de nacimiento. Sin embargo, sucede muy a menudo. Pasa que Dios, por medio de alguien en un hogar, atrae al resto a sí mismo. Él llama a una persona y luego lo utiliza para hacer una especie de señuelo espiritual, para atraer al resto de la familia a la red del Evangelio. Es decir, que cuando en un hogar hay una persona que es cristiana, ese hogar es una bendición, porque a través de esa persona, por solamente esa persona que se encuentra en ese hogar, el Señor guarda esa casa. Y de repente que alguno de ellos tenía que morir al otro día, pero no, por causa de ese cristiano, le va a dar mayor tiempo para que se salve. Algo así, más o menos, no sé si me estoy dejando explicar, pero es la gracia de Dios la que mantiene a esta familia para que se salven, porque hay una persona que está orando, hay una persona dentro de esa casa que está intercediendo, y Dios guarda Dios es fiel a esas oraciones, porque dice que nuestra fe es la que mueve la mano del Señor. Pero no hay tal cosa como que nosotros, como cristianos, como padres, vamos a salvar a toda nuestra familia por causa de que nosotros somos cristianos. Ellos tienen responsabilidad. Cada persona, cada miembro de un hogar es responsable por su salvación. Yo espero que haya quedado claro. Y si alguno quiere agregar algo, yo le voy a agradecer, ¿no? Porque estamos para aprender. Si alguno puede agregar algo, puede agregarlo, puede sugerir, pero sí que sea todo con un respaldo bíblico. Porque acá, por ejemplo, yo les estoy dando versículos bíblicos para que oren. Dice, no, Isaías 54:13, pedir al Señor, que esta promesa, esta palabra tuya, se haga para mis hijos. Todos tus hijos, dice, serán enseñados por el Señor, y grande es el bienestar de tus hijos.
Hechos 16:31, 1 Corintios 7:14, todos estos versículos que ustedes puedan verdaderamente reclamar en el sentido de reclamar a nuestros hijos para Cristo, ¿no? Que sean salvos. Y también muchas veces los padres no son creyentes y los hijos se han convertido. Entonces, por el testimonio de los hijos, los padres vienen a los pies de Cristo. Se da, si no, no, eso lo vemos constantemente, ¿verdad? Bueno, mi amigo, yo espero que haya quedado claro, que no haya quedado ninguna duda. Que Dios te bendiga, siga adelante, no dejes de orar. No dejes de orar por tus hijos, porque ese es nuestro deber de padres, de orar por nuestros hijos, de clamar por ellos, ¿no? Es importante, ¿no? Pedirle al Señor que visite sus corazones, que tu palabra sea vida en cada hogar, en la palabra de Dios, decir, Señor, que tu palabra sea viva en cada hogar, en cada familia, restaura la familia, pedirle, ¿no? Al Señor, no solamente por nuestros hijos, sino también por otros hogares que conocemos de repente, porque Dios quiere que descansemos en Él, ¿verdad? Es tan lindo la oración. Nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en la oración. Un corazón que se deleita en la oración es un corazón que agrada a Dios, alegra el corazón de Dios. Bueno, mis amados, espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Y yo quiero darle gracias también a aquellos que se han suscrito en el transcurso de estos días. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se han suscrito en el transcurso de estos días, porque también se vienen las fiestas julias aquí en Perú. El aniversario de Perú es el 27 de julio, 28 de julio. Pero ya el 27 comienzan las fiestas. Un saludo para ti, Liliana Patricia Vera. Hace un día se ha suscrito. Que Dios te bendiga, eres bienvenida. Claudia Pedraza Parra. Beatriz García. David Avilés. Virginia Tijerina. Cristina Estrada. Joyce Díaz González. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y bueno, espero que escriban o nos dejen su comentario, que compartan los videos y no se olviden de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Chao, chao.